Uts, de nou! Farem una mica de Júlia Bizantina, així de les 3 hores tenim una part en vídeo. El último día, hicimos la introducción de lo que es el Imperio Bizantino y hablamos que es de raíz romana, de creencia cristiana, católica, y con mucha influencia orientalizada, o sea que es muy recargada, es muy lujosa, pero a la vez muy tapada, ¿no? Esa idea del cuerpo como que debe ser maltratado, tapado, olvidado, ¿no? Esto es muy cristiano. También la cuestión de la representación es la herencia de los romanos. Recordar que en principio, según esta religión, no debería haber representación, ni mucho menos de la misma figura de Dios, que sí la hay, como de Jesús sobre todo. Y luego, por último, esta cuestión pues súper recargada. Hablábamos de las técnicas, no sé si hablamos del niello. Recordar que el ejemplo que aquí os pongo es una hebilla de Sutton Hoo, que fijaros del siglo VII, habrá cosas que vamos a ver del VII, recordad que el Imperio Bizantino va del 476 a 1453, por lo tanto es del VII al VI del XII. Pero lo ponía para este ejemplo del niello, esto también ejemplo del niello, y aquí también es ejemplo del niello, que luego en el 19 también se utilizará un montón, i ja lo veremos en el 19, no fa falta que adellancem aconteixements. Otra técnica que se usa un montón es el opus interasile, que básicamente es perforación, o sea, ir sacando, esto está cortado, ¿no? De una lámina de oro, se va cortando, aquí se ha llenado de mierder, pero la idea es que esto está todo vacío. Se utilizará muchísimo esta técnica. Esto de 407 es el año de esta pulsera. Y aquí os pongo este ejemplo, que no es bizantino, fijaros, lleva una moneda del emperador Constantino, creo que por aquí se puede leer, recordar al Constantino, que en el 322, o 24, promulga que los cristianos dejan de ser perseguidos, la única religión perseguida hasta entonces. Recordad que luego, al cabo de unos 100 años, se va a promulgar como la única de las demás perseguidas, que ya sabéis luego lo que pasa y tal, que él se le considera el primer emperador cristiano, pero que no es cristiano. Su madre es la cristiana, por eso ya lo hablamos, pero os lo pongo porque la técnica es de origen romano, por lo tanto recordad esa cuestión romana, se consideran romanos, fijaros, y esto como ya tiene, fijaros, este bracico, esta cara muy grande, estos sí que son más bonitos, pero quiero decir que ya tiene un estilo hierático, simbolista, que casi podría ser bizantino, aún no lo es, aunque el recordar que es el fundador de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Aquí sí que os pongo piezas bizantinas, esto formaría parte como de un pectoral. Fijaros, este opus significa obra, ¿no? Opus Dei. Opus interlasile, aquí y aquí con la cruz, evidentemente en contexto cristiano. Vamos a tener cabuchón, recordad, ya os dije que vamos a untar, cada vez nos acercamos más a ver piedras talladas, pero por ahora son cabuchones. Y aquí os pongo, ¿no? El opus que me haga un lío, interrasile con cabuchón, también en pulsera. Y aquí os pongo otra pulsera donde vemos este opus interrasile con cabuchón. El cabuchón va a aportar mucho color a la pieza, que es algo que ya vimos con los romanos y que los bizantinos seguirán explotando aún más, algo que los griegos no hacían mucho. Vamos a ver pues mucha zafiro, amatista, esmeralda, vamos a ver también cristal de roca, evidentemente podemos encontrar obsidiana, rubíes y mucha perla. Mirad, hablando de perlas, aquí las tenéis. Estoy comiendo. Ahora paro. Que podemos ver en esta pulsera, ¿no? Lo mismo que he nombrado hasta ahora. Pues también la pongo como ejemplo. Todo esto es más o menos entre el 800 y el 1200. Otra técnica muy usada y muy experimentada, nueva, esa es una técnica nueva que ellos aportan, es el cloisonné, el esmalte cloisonné. Fijaros que ya hablamos de esmalte. Ya no son, algunas veces sí, son láminas aún de color, como habíamos visto hasta ahora, para hacer los colores de las piezas, como por ejemplo, a mí yo siempre recuerdo, ¿no? Cualquier pieza egipcia,
Pero en este caso el cloisonné está hecho con una pasta parecida al esmalte que se tiene que hornear y por eso tenemos tanta coloración y podemos tener estos detalles tan chiquitines que claro, con las piedras talladas es más costoso, ¿vale? Esto es un pendiente, fijaros, ¿no? También siempre la cuestión cristiana está presente o a veces simplemente decoración. ¿El cloisonné qué es? El cloisonné, que luego incluso le va a dar un nombre a un estilo pictórico de final del 19, principios del 20, es de origen francés la palabra. No es que se llamara cloisonné, es que los franceses, sobre todo a partir del 19, son los grandes artesanos del esmalte y por eso la mayoría de esmaltes que vemos durante la historia de esta asignatura tienen nombre francés, pero evidentemente el francés aquí no existe la lengua aún. Pero cloisonnés de cloches, que hacen como regueros, que hacen agujeros, ¿vale? En el negativo, y entonces lo llenan de este esmalte. Por lo tanto, no es translúcido, ¿no? Es opaco por detrás. Hay la capa del metal donde el cual has grabado y has vertido esta pasta. Vidrio en polvo colorado con óxidos según color de la temperatura. Bueno, también depende de la temperatura, pero el color, bueno, si hacéis cerámica o esmalte, sabéis más que yo de esto de la temperatura y el color. Y aquí os pongo estas piezas que seguramente formaban parte de uno de estos cinturones sin función, donde vemos todos estos detalles de cloisonné. Fijaros que vemos el pajarito, que ahora mismo aún no he hecho el vídeo, pero os lo voy a decir lo que es. Me he equivocado, no es para el cinturón, me he quedado sin blanco y digo no. Fijaros, esto recuerda algo, esta estructura la hemos visto en los pendientes persas, sí, pero que dentro vemos, una técnica nueva que los persas no conocían, el cloisonné. 2, un pajarito, recalco el pajarito. Fijaros que aquí se cuelga en algún sitio, clic, 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 y 3 igual, y además cuelgan mucho. Es muy probable que esto fuera colgado en una especie de corona. Ahora vamos a ver esto más o menos el año en que pertenecen estas piezas. Vale. Y aquí os pongo otras imágenes, esta se ve muy mal. Bueno, esta es que forma parte de la imagen, no la he borrado. De cloisonné. Recordar que durante este periodo se utiliza aún el griego como lengua culta. Es a partir del 1100 que se va a utilizar el latín. O sea, el latín, porque ya no existirá, o sea, no se usará el latín en el 1100 y de aquí, ¿vale? Y aquí tenéis, evidentemente, como son romanos, aunque cristianos, por eso el angelito, la aureola, plim plan, pero fijaros que tiene bastante de cuadriga también romana, se seguirán creando camafeos, obvio. Y aquí al contrario es un camafeo de la época anterior, de la plena época imperial romana, pero con decoración bizantina, que es algo que os enseñé ¿no? También con otra decoración renacentista cuando hablaba de los camafeos romanos en el especial de camafeos. Ay, perdón. Aquí, si os fijáis, os lo he puesto porque ya vemos, pues por esto mismo, fijaros la cuestión del camafeo, no solamente, fijaos que hay griego, parece un ángel, la Virgen y Jesús, lo he puesto adrede, reconocemos perfectamente esta imaginería, porque ya es una imaginería que pues en Cataluña pues se puede ver por doquier, sobre todo por el románico. Recordad que cronológicamente pues viven a la par, pero estamos aquí en la zona bizantina, que eran los que más lo petaban, los más ricos y por lo tanto quien instruía la moda. Fijaros la cuestión de la filigrana, el color trasfondo a través de la piedra, que es algo también señalado, turquesa, o en este caso esmeralda, en este caso tenemos rubí, perla, que os he dicho que les gusta también un montón, así como estos camafeos que ya se nota de estilo bizantino. Aquí os pongo este primer plano tan bonito donde podemos ver el griego, los cabuchones irregulares, las perlas y la Virgen con el niño Jesús. Fijaros esta relación también bastante impersonal. Esto es algo que siempre señalo porque es algo que luego en el gótico cambiará. Hay un montón. Esta es la parte anterior de este. Fijaros, aquí tenemos en este caso a Dios, y aquí tenemos al Pantocrátor. Christos en griego, cabuchón, perla, whatever.
En este caso os lo muestro porque el camafeo reconocemos por la retratística e incluso, ¿no?, el simbolismo del águila, e incluso esto, que no sé si lo entendéis muy bien, pero es el signo de Capricornio, que este personaje es Augusto. Augusto es el primer emperador romano, por lo tanto es como antes, un camafeo recuperado de la época anterior, pero instaurado, toma, por mis toreros, en una cruz de bizantina, donde vemos, sí, en este caso, todo lo que es nombrado, el horror vacui, el multicolor, ¿no?, la lujosidad, la filigrana, la perla, el cloisonné, etc. Y este collar maravilloso del siglo V, donde vemos el lapislázuli. Fijaos que es una piedra que normalmente no se usa en camafeo porque no da esas coloraciones, no es una cuestión más homogénea, pero vemos a este emperador, que lo reconocemos por la corona y los colgantes, etc., y un león a cada lado, un león que nos recuerda muchísimo a todos los que hemos visto durante la época persa, ¿no?, por ejemplo, una maravilla. Fijaos la granulación y lo demás en oro. Esto os lo paso, no quería enseñároslo ahora, y voy a parar un momento aquí.